Tal. Hoy vamos a conversar sobre el sistema nervioso autónomo conformado por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Iniciamos con una imagen que tenemos acá de una de las réplicas de cerebro que hay en el anfiteatro de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este caso, entonces, un hemisferio cerebral izquierdo. ¿Y para qué? Pues para conversar que todo inicia en la corteza que va a interpretar todas estas sensaciones o aferencias que nos llegan de imágenes o sonidos que van a estimular nuestra corteza cerebral para que ella interprete esto si es una amenaza o no y que se van a manifestar según las descargas simpáticas o parasimpáticas respectivas. En el caso de una alerta, pues va a ser el simpático. En el caso de un estado de relajación, como el postpandrial o durante el sueño, pues va a ser el parasimpático. Allí, pues, como hemos visto en otros temas, las imágenes van a ser guiadas por el nervio óptico, pasando por el quiasma, el tracto óptico, hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo y de allí por la radiación óptica hasta la corteza occipital, donde se van a interpretar o estos sonidos que llegan por la vía del octavo par al núcleo coclear anterior y posterior según su ubicación con respecto al pedúnculo cerebeloso inferior, ascender por la vía auditiva, que va a incluir pues el lemnisco lateral, el colículo inferior, luego al núcleo geniculado medial y de allí a la zona auditiva que está en el temporal, en ese lóbulo temporal, donde se van a interpretar los sonidos. Y si eso es una alerta, una alarma, pues entonces en los complejos nucleares de la amígdala o en la amígdala ubicada allá en la sustancia subcortical de la corteza temporal, comunicarse entonces por la vía del fornix con el hipocampo y ir a los cuerpos mamilares, luego comunicarse con el núcleo anterior del tálamo y de allí al giro del cíngulo, que todo es sistema límbico, el circuito de PAPEX de la memoria y las emociones, regresar nuevamente al hipocampo y con la memoria pues interpretamos si esa situación la conocíamos y nos pone de alerta o si es una situación nueva de la que vamos a aprender para que continúe nuestro cerebro haciendo su tarea de protección y supervivencia. El hecho es que todo esto va a llegar a estos núcleos y específicamente sobre este tema del autónomo vamos a tener este actor que se llama el hipocampo, perdón, el hipotálamo, en el que en la parte anterior es principalmente parasimpático para el sueño, para estar relajados, tranquilos, bajar la frecuencia cardíaca, bajar la frecuencia respiratoria, para la digestión, para incluso vaciar nuestra polla rectal o la vejiga, ¿sí? O en la parte posterior, donde está el núcleo mamilar y el túbulo mamilar, que son estimulados por histamina, pues despertarnos, ponernos activos, activar el sistema simpático y ambos pues se van a conectar con el sistema reticular que se ubica en el tallo del encéfalo y que se va a comunicar con la vía retículo espinal con los nervios que van a estar relacionados con los órganos del tórax y abdomen para estos efectos que hemos dicho son lo que podemos ver que se podrían resumir en vasoconstricción del músculo liso que está pues en los bronquios, en nuestras arterias y cuando lo vemos en la piel pues va a poner la piel de un color pálido, ¿sí? O piroerector del músculo de los vellitos que va a poner a erizar los vellitos o los que tienen que ver con las glándulas que producen el sudor o las lágrimas, etcétera, de las mucosas, situaciones que ya pues, son manifiestas de una cara pálida, sudorosa, fría, cuando uno se encuentra asustado, o robicundo, seco y relajado cuando estamos con la estimulación del parasimpático. Así pues, acá tenemos una imagen entonces de un corte de la médula espinal donde está la parte anterior con la fisura anterior, con la sustancia blanca, los cordones anterior, lateral y posterior, la sustancia gris que forma las astas
esta asta anterior, que es motora, la posterior, que es sensitiva, y en los espacios entre la primera torácica y la segunda o tercera lumbar, pues vamos a tener un asta medio lateral o un cuerno o asta intermedia, que es donde se originan o están ubicados las neuronas del componente simpático del autónomo. Por eso también se le puede llamar toracolumbar. Este simpático son las eferencias por las raíces anteriores que llegan al nervio raquídeo, y de aquí entonces el nervio se va a dividir en un ramo posterior o un ramo anterior, pero por el ramo comunicante blanco van a pasar estos axones preganglionares hasta el ganglio paravertebral del simpático. Y aquí puede tomar 4 rutas: ascender, conectarse con los que están superiores; descender o hacer su conexión aquí, hacer la sinapsis con la acetilcolina, que le va a permitir continuar por el ramo comunicante gris y seguir formando parte de estas fibras de los nervios raquídeos que van, pues, según los plexos cervical, braquial, o nervios intercostales, o plexos lumbaro-sacro, a las diferentes partes de nuestro cuerpo, o van a continuar a hacer la sinapsis en los ganglios prevertebrales o preaórticos. Entonces, asciende, desciende, continúa por el nervio raquídeo o forma el nervio esplácnico. Esas serían las 4 rutas de este sistema simpático. Sistema simpático que, como les decía, se denomina toracolumbar porque va desde T1 hasta L2. Algunos libros hablan de L3, que la fibra preganglionar es muy corta porque está ahí cerquita, por eso se llama paravertebral, está al lado de la vértebra, y es mediada por el neurotransmisor acetilcolina, y una fibra postganglionar que es larga, porque va a llegar incluso, pues, a los dedos de las manos, a los dedos de los pies y a diferentes órganos efectores, que es la que está mediada por la noradrenalina. Una excepción de estas son el nervio que va a la glándula suprarrenal, el cual tiene solamente una fibra preganglionar, ya que la médula de la glándula suprarrenal es su final, es su órgano blanco. Muy bien, estos nervios van a hacer sinapsis entonces con los ganglios prevertebrales, y allí van a formar los plexos, en este caso los hipogástricos superior e inferior, o estos nervios que son esplácnicos toracoabdominales, el mayor, menor y menor, o los nervios esplácnicos abdominales que forman los lumbares, o los sacros, cuya mnemotecnia es, pues si son nervios esplácnicos sacros con S, van a pertenecer al simpático. Aquí un esquema donde están entonces desde T1, como hemos mencionado, van a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se tienen que comunicar hacia arriba con el ganglio estrellado, que sería el ganglio cervical inferior, o con el ganglio cervical medio o el superior, y luego formar el plexo carotídeo o pericarotídeo, y alrededor de esta estructura vascular, la arteria carotídea, ascender a cabeza y cuello y llegar, por ejemplo, al ojo y dar la estimulación simpática de la dilatación de la pupila, y allí estar en armonía con la estimulación parasimpática del tercer par, que nos va a dar la contracción de la pupila. Entonces uno produce miosis, el otro miriasis. Es un ejemplo, pero también van, como hemos dicho, pues a las glándulas lagrimales, a las glándulas sudoríparas, a contrarrestar el efecto del parasimpático que veremos más adelante. Del T1 a T5 va a formar los nervios esplácnicos torácicos, y allí dirigirse hacia los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico. En este caso, su efecto va a ser la taquicardia, el cronotropismo positivo, la vasoconstricción y la disminución del moco. Los otros 3 serían el torácico, esplácnico torácico mayor, menor y mínimo, o también llamado IMO. Estos 3 que se van a pasar por el diafragma, por los arcos mediales y lateral del diafragma, para llegar a hacer la sinapsis en los plexos de los ganglios celíacos, en este caso del mayor y menor,
en el ganglio mesentérico superior el menor, o en el ganglio aortorrenal el medio y el menor, el menor y el mínimo, perdón, de tal manera que el nervio esplácnico menor va a estos tres ganglios, el mayor solo va al celíaco y el menor solo va al aórtico renal. De L1, L2 o incluso L3, porque les digo que hay autores que hablan solo de L1, L2, que es hasta donde llega la médula espinal, se forma el nervio esplácnico lumbar que va a ir al ganglio mesentérico inferior y al plexo hipogástrico superior. De los nervios esplácnicos sacros van a formar el plexo hipogástrico inferior derecho e izquierdo que estarían en los órganos pélvicos. Y en abdomen y pelvis pues van a disminuir la motilidad y el peristaltismo intestinal, disminuir las secreciones, aumentan el tono de los esfínteres manteniendo la orina en la vejiga, manteniendo la materia fecal en el recto y en el caso de los genitales pues encargar del estímulo de la glándula o vesícula seminal que se encarga de la eyaculación. ¿Okay? Acá el parasimpático, cuyo sinónimo sería craneosacro. ¿Por qué? Porque está formado por 4 de los pares craneales y por 3 nervios del sacro, de ahí su nombre, craneosacro. En este caso los pares serían el tercero, el séptimo facial, el noveno glosofaríngeo y el décimo o vago, también llamado neumocardio gástrico, que vaga por todo el tórax y el abdomen hasta los 2/3 proximales del colon transverso. Entonces, estas fibras preganglionares son muy largas, las postganglionares cortas, solamente desde esos ganglios que están intrínsecos en el corazón, en los pulmones, en el esófago, o el ganglio celíaco, o el aorto renal, o el mesentérico superior, hasta el órgano efector que está ahí cerca. Y en ambos casos van a estar mediados por la acetilcolina como neurotransmisor. Ojo, diferencia del simpático que sería acetilcolina y noradrenalina. Aquí en ambos casos es la acetilcolina, es un dato clave para mantener. Bien, a nivel del cráneo, entonces el tercer par con el núcleo accesorio o de Edinger-Westphal va a hacer comunicación con el ganglio ciliar y de ahí va a ir al ojo a producir la contracción de la pupila, la acomodación para la lectura, la acomodación del cristalino y la elevación del párpado superior. Por el ganglio pterigo-palatino, el séptimo par se va a encargar de la secreción lagrimal. El noveno par, por el ganglio óptico, va a ir a la parotida. Y por el ganglio submandibular, pues el séptimo par va a estar encargado entonces de la secreción de la sublingual. Eh, por el séptimo facial, ¿no? Y los núcleos salivares superior e inferior, respectivamente, del puente y del bulbo. El décimo, que sería el vago, entonces está en el bulbo y se va a dirigir dando el 75% de la inervación parasimpática a los órganos del tórax y el abdomen. Bien, aquí en el tallo, como decíamos, tercer par con el nervio accesorio. En el puente estaría el séptimo en los salivares superiores y el lagrimal, ¿sí? Que se van a ir a conectar allá con el pterigo palatino. En el bulbo estaría el salivatorio inferior, que sería pues del glosofaríngeo noveno par y que va por el óptico a la glándula parótida. El dorsal del vago, el núcleo ambiguo también, que va a participar en todos estos pares craneales. En sus funciones parasimpáticas. Y a nivel pélvico, pélvico con P de pelvis y con P de parasimpático, entonces nos va a dar la inervación que va a ir a los órganos para relajar esfínteres de micción, defecación y para la erección. Este es un resumen donde mostramos acá los ganglios prevertebrales o preaórticos, el celíaco derecho e izquierdo, el mesentérico superior derecho e izquierdo, el aorto renal derecho y el izquierdo, en donde van a llegar entonces. Al lado derecho tenemos el frénico, el estímulo del frénico, de aquí que en algunas situaciones gastrointestinales nos produzcan hipo,
es una de las explicaciones. Por el lado izquierdo está el vago, que se va a comunicar con ambos ganglios. Luego viene el nervio esplácnico mayor, derecho e izquierdos, y el nervio esplácnico menor para los tres ganglios, celíaco, mesentérico superior y aortorrenal. El mínimo o inferior o IMO va al ganglio aortorrenal. Esto va a estar entonces a nivel de estas arterias renales que sería un corte axial a nivel de la primera vértebra lumbar o plano transpilórico. Eh, Aquí tenemos entonces como estos ganglios van a formar esos plexos hipogástrico superior, el plexo hipogástrico inferior se divide en derecho, izquierdo, y en la pelvis los nervios entonces eh, esplácnicos pélvicos para el parasimpático o sacros para el simpático. Todo se va a mezclar y va a participar entonces en las funciones autónomas de los órganos de la pelvis. Y aquí pues un nervio pudendo que es el encargado de la parte somática a ese nivel. Ok, aquí para mostrar cómo la cadena simpática paravertebral, o sea, a los lados de la vértebra, termina aquí en un ganglio impar a nivel coxígeo y se comunica con el lado contralateral. Los otros plexos pues van a ir alrededor de las arterias y de esa manera pueden llegar a todos los órganos y darnos los efectos que aquí en esta tabla estarían resumidos en a nivel digestivo. Entonces el simpático pues va a disminuir ese peristaltismo, los vasos sanguíneos se van a contraer, entonces hace que llegue la sangre hacia los músculos lisos y poquito hacia la digestión. También la contracción de los esfínteres, en este caso el esfínter fecal. Eh, el simpático estimula el peristaltismo y la secreción de esos jugos digestivos, también de la bilis, y va a inhibir el vaciamiento anal y vesical. En el hígado, algo muy importante para poder conseguir esa energía es el catabolismo del glucógeno. El parasimpático hace el anabolismo, sí, es anabólico para mantener esa energía ahí reservada, mientras que se la gasta cuando hay una descarga simpática. Y también a nivel biliar, pues como lo dijimos, aumenta la secreción de bilis para una mejor digestión de las grasas. La parte urinaria, el simpático contrae, entonces hay menos producción de orina por los vasos sanguíneos contraídos y el esfínter va a estar también manteniendo la orina, o sea, la continencia urinaria. Al contrario, el simpático relaja el esfínter y contrae el músculo detrusor, que es el músculo liso de la vejiga, para hacer el vaciamiento de la orina. Y en el aparato genital, el simpático produce la eyaculación, el parasimpático la erección, con la mnemotecnia del parasimpático para, el simpático dispara. Y la médula suprarrenal, hay liberación de adrenalina y pues no se conoce un efecto parasimpático basado en este libro de Eduardo Pro. Y eso es pues todo. Esperamos que este resumen les sirva para complementar sus lecturas, sus clases y demás. Mucho gusto.